Primer libro de los Reyes, capítulo 19, y vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración, en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tener estas puertas abiertas, oh Dios, y porque podemos todos estar juntos con un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo corazón, siendo movidos por ese espíritu, Señor, para poder levantar a ti nuestros corazones en adoración y alabanza. Gracias por el tiempo, Señor, que tenemos para cantar a tu nombre, porque todo lo que cantamos, Señor, aunque lo queremos usar para bendecirte a ti, nos recuerda lo grande de tu amor, nos recuerda lo grande que tú eres, nos recuerda lo inmenso de tu gracia y no podemos más que, Señor, estar asombrados de cuánto nos amas y de todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, como siempre, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe las cosas que hoy tiene para nosotros a través de los pasajes que vamos a estar leyendo. Así es que bendícenos, enséñanos, dirígenos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Hemos estado viendo la vida y el ministerio de Elías. Y la última vez que nos encontramos con Elías, lo encontramos escondido en una cueva. Lo encontramos escondido en una cueva de la cual el Señor le dice que se salga y vaya al monte que está enfrente de él, en donde el Señor planea reunirse con él. Elías percibe la presencia del Señor ahí en donde está y empiezan a pasar algunas cosas que son naturales, fenómenos naturales. Por ejemplo, pasó un viento poderoso. Se dio cuenta que Dios no estaba en ese viento poderoso. Más adelante lo llaman huracán. Sucedió un terremoto. Y Elías buscó a Dios en ese terremoto, pero se dio cuenta que el Señor no estaba en ese terremoto. Y luego se nos dice que pasó por ahí un silbo apacible y delicado. Y que ahí fue precisamente en donde Elías encontró la presencia del Señor. Y la respuesta de Elías, creo yo, la reacción de Elías es una que todos nosotros tendríamos si nos encontráramos con el Señor. Así como cuando Moisés se encontró con el Señor, así cuando Isaías se encontró delante del Señor. Tuvo una reacción que cualquier hombre que se encuentra delante de la gloria de Dios debe tener. Y si no la tiene así, entonces quiere decir que no conoce el poder de Dios. En el versículo 13 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice: y cuando Elías lo percibió a Dios, noten, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Y entonces se escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces se cubrió el rostro con su manto, así como cuando Elías ve al Señor en el cielo exaltado y sublime y cae de rostro sobre la tierra y dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque vivo entre hombres de labios pecaminosos, ¿verdad? En pocas palabras. Sí, así que también Elías se cubre el rostro con su manto, se queda a la entrada de la cueva y escucha la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, la respuesta de Elías es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces, es la segunda vez que el Señor le pregunta esto. Es la segunda vez que Elías responde las mismas palabras. Y podemos ver que el corazón de Elías era un corazón celoso por Dios, un corazón lleno de amor por Dios. Y le entristecía ver a su pueblo, a los israelitas, entregados a la idolatría. Y más que eso, buscando a los profetas. Y más que eso, buscándolo a él para quitarle la vida. Pero noten la respuesta del Señor en el versículo 15. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino de Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. De nuevo, como les mencioné la semana pasada, el Señor no ha terminado con Elías y el ministerio de Elías y lo que Elías tiene que hacer todavía no ha sido hecho, todavía no está terminado. Así es que el Señor le dice: levántate, regresa por donde viniste. Hay algunas cosas que todavía necesitas hacer. No puedes estar aquí escondido, cansado. No puedes estar aquí temiendo por tu vida. Sí, quiero que te levantes, quiero que regreses por donde viniste, quiero que vayas por el desierto camino de Damasco y cuando llegues allá busca a Hazael y úngelo como rey de Siria.
Y luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. De hecho, esto no va a suceder. Elías no va a ungir a estos dos hombres como rey ni de Siria ni de Israel. El que va a venir ungiendo a estos dos hombres como reyes va a ser Eliseo más adelante, años más adelante. Y luego le dice, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel, Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. En otras palabras, Elías, ya tengo visto al hombre que te va a suplir, el hombre que se va a quedar en tu lugar como profeta. Así es que quiero que lo unjas como profeta cuando lo encuentres. Si quiero que lo prepares como profeta cuando lo encuentres. ¿Sí? Ya lo he visto yo, ya lo conozco yo. Y me imagino yo que Elías se ha de haber sentido un poco triste, pero al mismo tiempo se ha de haber sentido algo contento de saber que sí iba a tener que dejar su oficio de profeta, sí iba a tener que dejar su posición de profeta, pero podía estar seguro de que el que iba a tomar su lugar era una persona que iba a llevar a cabo lo que el Señor le diera para hacer, tal y como el Señor se lo diera para hacer, porque había sido escogido por Dios mismo. Y luego noten lo que dice el versículo 17, muy importante el versículo 17. Si alguien escapa de la espada de Jezael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Viene así como de ningún lado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Elías? ¿Qué tiene que ver esto con el mandato? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está el Señor enviando a Elías a hacer? ¿Sí? Quiere decir que iba a llegar el día en que el rey Hazael iba a perseguir a Israel. El Señor iba a dejar que el rey Hazael persiguiera a Israel. Iba a haber quienes se le iban a escapar al rey Hazael. Pero como que le está diciendo al Señor, no te preocupes, si a alguien se le escapa al rey Hazael, Jehú lo va a matar. Y luego le dice, y si alguien escapa a la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Pura mortandad, pura muerte. Pero ¿saben lo que es? Es el juicio del Señor. Es el juicio del Señor sobre Israel, específicamente sobre el pueblo de Israel, por lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Entonces esta información es muy importante porque le comunica a Elías y a nosotros que Dios no está ciego a lo que está pasando en Israel. ¿Sí? Dios no está ciego a lo que está pasando en Israel y no está planeando dejar al pueblo de Israel sin disciplinarlo por la idolatría en la que ha caído. El Señor, cuando dice, si no obedecen, si no hacen lo que les digo, si no siguen mis mandamientos, si toman otros dioses y los empiezan a adorar, van a sufrir consecuencias. El Señor cumple sus promesas, no son nada más amenazas. Y aquí el Señor estaba tratando de informarle a Elías, y como les digo a nosotros también, de que aunque Elías parecía como que estaba desanimado, descorazonado, parecía que pensaba que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando y que no iba a hacer nada por lo que estaba pasando, le dice a Elías y nos dice a nosotros que Dios no es que no esté viendo y que Dios no es que no vaya a hacer nada. Dios está planeando un día disciplinar a su pueblo por la idolatría en la que ha caído. Y creo yo que de la misma manera no debemos pensar que Dios tiene los ojos cerrados a lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestros días. Dios no tiene los ojos cerrados. A veces pensamos como que Dios tiene los ojos cerrados, como que no ve, como que no siente, como que cada vez somos menos y menos los que queremos vivir una vida cristiana, los que queremos vivir una vida piadosa, los que queremos vivir una vida dedicada a Él, siendo obedientes a Él. Pero nosotros también debemos pensar que Dios no tiene los ojos cerrados a lo que está pasando en el mundo hoy. Y llegará el día en el que la disciplina de Dios caerá sobre esta tierra, así como iba a llegar el día que la disciplina de Dios iba a caer sobre Israel. Pedro nos dice muy claramente en Primera de Pedro capítulo 4, comenzando con el versículo 17, Primera de Pedro capítulo 4. Ya es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué? Por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Versículo 18. Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador?
Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el mismo mensaje, creo yo, que Dios le estaba dando a Elías al hablarle acerca del juicio que iba a traer por medio del rey Hazael y del rey Jehú y luego por medio de Eliseo. Porque el pueblo de Dios, Israel, había caído en la idolatría y Dios amaba y ama y amará por siempre a Israel. Así como Dios nos ha amado a nosotros y nos sigue amando y nos amará hasta el fin, así amaba a Israel. Y tenía que corregir a Israel para que todo el pueblo no se perdiera. Pedro nos advierte que si aquellos que son parte de la casa de Dios, si con dificultad se van a salvar, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Quiere decir que todos aquellos que no han puesto su fe en el Señor, todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, un día van a tener que sufrir las consecuencias y no van a ser muy placenteras. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, los versículos 6 y 7, nos dice muy claramente, porque el Señor disciplina a quienes, al que ama, y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Hijos, ¿tenemos algún hijo aquí a quien su padre nunca disciplinó? Padres, ¿tenemos algún padre? Al decir padres, estoy hablando de padre y madre. ¿Tenemos padres y madres aquí que nunca hayan disciplinado a sus hijos? Yo creo que no, ahora no estoy hablando de disciplina abusiva ni nada de ese tipo de cosas, porque hay quienes han sufrido ese tipo de disciplina, pero estoy hablando yo de la disciplina de una persona, de un padre temeroso de Dios que sabe cómo disciplinar a sus hijos para que caminen rectamente. ¿Sí? Entonces el Señor le está mostrando aquí a Elías que va a llegar el día en el que el juicio va a caer sobre Israel. Como que le está diciendo, no te desesperes, un día va a llegar. Mira, tú lo que tienes que hacer ahorita es seguir el camino que por el que ibas. Ve y busca a Hazael, úngelo como rey, sí, de Asiria. Ve, busca a Jehú, úngelo como rey de Israel. Y unge a Eliseo como el profeta que va a tomar tu lugar. Y luego habla de la espada. Si a uno se le pasa, el otro lo va a matar. Si a ese se le pasa, el otro también. ¿Sí? Entonces es lo que le está diciendo. Pero ¿saben qué? Está mostrando otra cosa que está mostrando Dios aquí. También está mostrando la paciencia y la misericordia que Dios tiene para con su pueblo, dándoles la oportunidad de que se vuelvan a Él. También está mostrando su paciencia y su misericordia para con su pueblo, ¿sí? Dándoles la oportunidad que se vuelvan a Él. Porque si el Señor quisiera acabar con todo el pueblo de Israel, si el Señor quisiera castigar a los hijos de Israel, ya había tenido mucho tiempo para hacerlo. ¿Por qué creen que no lo estaba haciendo? Porque el Señor es paciente, porque el Señor es bueno, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Salmo 103 y el versículo 8 nos dice que el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces todo aquello que estaba moviendo a Elías a dudar de que Dios estuviera viendo lo que él estaba viendo, a dudar de que Dios lo iba a defender de Ahab y de Jezabel y de todos los que adoraban a Baal y a Asera y lo andaban buscando para matar. ¿Sí? El Señor solamente está siendo misericordioso y clemente. Es la naturaleza de Dios. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios de que sea un Dios clemente y misericordioso? Yo creo que todos le damos las gracias a Dios por ser un Dios clemente y misericordioso. ¿Sí? Aunque a veces no nos gusta tanto cuando es clemente y misericordioso con otras personas, ¿verdad? Pero sí nos encanta que sea clemente y misericordioso con nosotros. Entonces Dios no estaba permitiendo que pasara todo lo que estaba pasando porque no le importaba, sino que estaba mostrando benignidad para ver si los israelitas, como decimos, agarraban la onda y se volvían a Él. Y de nuevo, así como lo está haciendo en nuestros días. Si todos los que somos cristianos y tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, estaríamos muy contentos si el Señor viniera por su iglesia ahorita mismo, ¿no es cierto? Porque estamos listos para irnos con Él. Estamos preparados.
No hay nada que esperar. Estamos listos para irnos con Él. Sí, pero hay muchos otros que no están. Y el Señor, por misericordia a ellos, por clemencia a ellos, está retrasando su venida, aunque nosotros ya estamos listos. Nosotros ya quisiéramos irnos, pero Él está retrasando su venida porque Él quiere que el mundo se arrepienta, venga a Él para recibir el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo les escribe a los romanos, en Romanos capítulo 2, comenzando con el versículo 4, noten, comienza con una pregunta esta porción. Dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Quédense ahí, por favor. ¿No te das cuenta que menosprecias la benignidad de Dios y la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? En otras palabras, ¿sabes qué? La benignidad de Dios, el hecho de que esté tolerando todavía lo que está pasando, el hecho de que esté mostrando paciencia, sí, es que busca que todo el mundo venga al arrepentimiento. Y gloria a Dios por ello. Amén. Especialmente los que tenemos parientes que todavía no se acercan al Señor, que todavía no creen en Él. Sí, gloria a Dios por ello. Le está diciendo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que la estás menospreciando? O sea, ¿no la estás valorando por todo lo que es esa benignidad, esa tolerancia, esa paciencia? Noten lo que dice el versículo 5. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en la cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, si quieres seguir obstinado, si quieres seguir con tu corazón endurecido, lo único que estás haciendo es amontonando ira contra ti mismo, la ira de Dios contra ti mismo. Porque un día va a llegar el día de la ira de Dios y toda esa ira va a ser derramada sobre ti. Sí, porque no quisiste aceptar el sacrificio de Cristo como un sacrificio en tu lugar. Y si recibes el sacrificio de Cristo, entonces eso significa que la ira que Dios tenía hacia ti por tu pecado la derramó sobre su Hijo Jesucristo, y ahora tú no vas a tener que recibir esa ira. Pero si sigues despreciando su benignidad, si sigues despreciando su tolerancia, si sigues despreciando su paciencia, eso es precisamente lo que va a pasar. Él te va a pagar conforme a tus obras. ¿Eso es lo que quieres? ¿Sí? Ahí es en donde entran las buenas nuevas, ahí es donde las buenas nuevas se ven como verdaderamente buenas. Porque Pablo primeramente da las malas nuevas de que esto es lo que va a pasar, pero luego da las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, los versículos 30 y 31, noten lo que dice ahí. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque dice el versículo 31, Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, o sea Jesús, ¿qué va a hacer? Juzgará al mundo con justicia. Digo, más claro no puede estar. ¿Sí? El Señor ha pasado por alto todos esos tiempos de ignorancia que el mundo tuvo. ¿Sí? Y porque ha pasado por alto todos esos tiempos de ignorancia y ahora ha dado conocimiento y ahora ha dado la información que se necesitaba para saber cómo se puede ser salvo, Él quiere que por medio de ese conocimiento todo el mundo en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido, ya estableció, el día ya está dictaminado. Ese día, un día va a llegar y muchos creemos que es muy pronto. Y por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, ¿que es quién? Jesucristo va a juzgar al mundo con justicia. Y no con la justicia que nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces nuestra justicia puede ser muy injusta, ¿no es cierto? A veces nuestra justicia puede ser muy injusta. Va a juzgar al mundo con su justicia, justicia perfecta. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar todo esto como que esta es la oportunidad que el mundo tiene para volverse a Dios. Esta es la oportunidad que el Señor está dando para que el Evangelio sea predicado y aquellos que respondan positivamente al Evangelio puedan recibir el perdón de sus pecados y la promesa de vida eterna. En 2 de Pedro, en el capítulo 3,
los versículos 3 y 4 dicen esto: pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andarán según sus propios malos deseos. ¿Hay gente blasfema que andan según sus propios malos deseos en nuestros días? Todo el mundo anda según sus propios deseos. Nadie busca a Dios. Nadie quiere encontrarse con Dios. Mucha gente va a la iglesia, pero ¿va a la iglesia a encontrarse con Dios o va a la iglesia a ser entretenida? ¿Va a la iglesia a buscar la palabra de Dios o va a la iglesia a buscar una comunidad que esté de acuerdo con ella en todo lo que hacen, todo lo que dicen, todos sus comportamientos, en donde sea aceptable cualquier cosa y no se hable nunca en contra del pecado y no se hable nunca de la salvación y no se hable nunca de lo que un día va a venir? ¿Sí? Entonces, de nuevo, deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. ¿Qué pasó con Cristo, pues? ¿Que no iba a venir Cristo? ¿Que no iba a venir por su iglesia? ¿Que no iba a venir a arrebatarla? ¿Que no iba a venir a salvarlos de todo esto que está pasando en el mundo ahorita? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué va a venir ni qué va a venir? Él murió hace 2000 años, lo sepultaron y ya no va a venir a ser absolutamente. No es lo que el mundo dice, eso es lo que el mundo cree. Y a veces lo cree sinceramente, que Jesucristo no va a venir. ¿Sí? Y constantemente nos preguntan a nosotros cuándo. Y saben que muchos de esto, la culpa de muchos de esto, ¿saben de quién es? De predicadores sin escrúpulos que se han dado a la tarea de estudiar las escrituras, entre comillas, y de decir, de pronosticar en qué año, o a quienes han pronosticado hasta el día y el mes, ¿sí? Y como dijeron en esa fecha que iba a venir y como no vino, ¿qué pasa con la credibilidad de los predicadores? Se va a los suelos. ¿Sí? Entonces nunca debemos decir va a venir tal fecha, o va a venir tal día, o va a venir. Solamente sabemos que ¿qué? Que va a venir. ¿Cuántos saben cuánto? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué debemos estar siempre? Listos, preparados, porque puede ser en cualquier momento. Sí, noten lo que dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos ¿qué? Se vuelvan a Él. Entonces lo que estaba pasando con Elías es lo mismo que está pasando ahorita. No era que Dios tuviera los ojos cerrados, no era que Dios no se diera cuenta, no era que Dios no se enojara por lo que sus hijos estaban haciendo, por lo que los israelitas estaban haciendo, sino que estaba teniendo paciencia para que se volvieran a Él antes de que los destruyera, antes de que tuviera que disciplinarlos. Entonces eso es lo que estaba pasando en Israel, pero como no se volvieron a Dios, vamos a ver en nuestros estudios siguientes, nunca se volvieron a Dios, siguieron adorando a los Baales, siguieron adorando a los Áseras, siguieron recibiendo dioses ajenos. Llegó el día en el que Dios los disciplinó por medio de estos tres hombres: Hazael, rey de Asiria; Jehú, rey de Israel; y Eliseo, el sucesor de Elías. Ahora vamos a estudiar mucho más acerca de esto cuando lleguemos al segundo libro de los Reyes, en los capítulos 8, 9 y 10. Y tuve la tentación de llevarnos ahí y leer algunas de las cosas que dice ahí que va a pasar con el pueblo de Israel, pero luego dije no, porque hay mucho que explicar, hay mucho que explorar, hay mucho en qué profundizarse. Entonces mejor me voy a esperar a que lleguemos ahí, si es que el Señor no viene por nosotros antes de que lleguemos ahí. Pero si gustan, ¿saben qué? Ustedes pueden por ustedes mismos, no ahorita, pero cuando lleguen a su casa o mañana, buscar en su Biblia el segundo libro de los Reyes y leer los capítulos 8, 9 y 10 para que vean lo que finalmente les pasó a los hijos de Israel por su rebelión y por su idolatría. Si el Señor va a lidiar con su pueblo, pero mientras tanto está obrando entre ellos y está guardando para sí mismo un remanente de creyentes fieles en Él.
El Señor va a lidiar con Israel y va a lidiar con Israel muy severamente. Sí, los que lean Segunda de Reyes 8, 9 y 10 se van a dar cuenta lo severo que fue el juicio de Dios. Sí, pero por ahorita Él está obrando entre el pueblo de Israel, está guardando para sí mismo un remanente de creyentes fieles a Él. Ahora, la palabra de remanente es interesante, porque la palabra remanente quiere decir que queda o sobra, parte que queda de algo. Si yo trabajé por como 20 años en la industria de la ropa, maquilando ropa, cortando ropa, etcétera, etcétera, sí. Y lo que quedaba de los rollos de tela que tendíamos para cortar las prendas, lo llamábamos en inglés remnants. Remnants, que se puede traducir al español como remanentes. Pero la palabra correcta en español, ¿saben cuál es? Retazos. Retazos. ¿Saben lo que es un retazo? A veces va uno a las tiendas de tela y quiere comprar, ve unos retacitos ahí que le gustan para hacer cojines o para hacer almohadas o para hacer un adorno o algo. Eso es lo que es un remnant, un remanente es un retazo. Y lo que se nos está diciendo aquí, o lo que se nos va a decir aquí entonces, es que el Señor está lidiando con el pueblo de Israel mientras llega el tiempo del juicio del cual ya ha determinado que va a llegar. Y está guardando para sí retazos de entre el pueblo. Sí, retazos de entre el pueblo para sí mismo, de gente que son fieles a Él, de creyentes que son fieles a Él. Noten lo que dice en el versículo 18. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Entonces, mientras Elías estaba ya escondido en la cueva, mientras Elías estaba siendo dirigido por Dios a que llevara a cabo la obra que le había dejado, mientras llegaba la hora en la que Jehú iba a ser ungido como rey de Israel y Hazael iba a ser ungido como rey de Asiria y Eliseo iba a ser ungido como el profeta que iba a tomar el lugar de Elías, el Señor está obrando entre el pueblo de Israel y noten, está guardando para sí mismo un remanente, un retazo de 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, siempre le fueron fiel a Dios y jamás besaron su estatua. Siempre estuvieron con Él, siempre estuvieron esperándolo a Él, siempre estuvieron clamando a Él, aún en medio de la idolatría del resto del pueblo. Ellos seguían fieles al Señor independientemente de lo que el resto del mundo estuviera haciendo. ¿Y cómo ese debe ser nuestro corazón también en nuestros tiempos? Que aunque veamos que el resto del mundo se está apartando de Dios, que aunque veamos que el resto del mundo no quiere tener nada que ver con Dios, no quiere escuchar su palabra, no quiere reunirse con su pueblo para alabarlo, para adorarlo, para clamar a Él en oración, nosotros seguimos firmes en el lugar en donde estamos. Como decía el canto que estábamos cantando ahorita, Señor, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque el resto del mundo se vuelva atrás, aunque el resto del mundo ya no camine, aunque con Él, siguiéndolo a Él, yo voy a seguir fiel a Él, así como Elías siguió fiel, así como Eliseo siguió fiel, así como estas 7,000 personas del pueblo de Israel siguieron fieles al Señor a pesar de todo lo que estaba pasando y nunca se arrodillaron ante Baal y jamás besaron su estatua. Saben, Pablo menciona esto en el Nuevo Testamento y me encanta cuando el Nuevo Testamento corrobora lo que se nos dice que pasó en el Antiguo Testamento, porque esto nada más es una prueba más de que lo que Dios dice se va a llevar a cabo cuando Él tenga determinado que se va a llevar a cabo. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos capítulo 11, los versículos 1 al 6. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? La respuesta, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Y me encanta el versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta divina?
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y luego noten en el versículo 5, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un ¿qué? Remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, así como en los tiempos de Elías, el Señor había guardado un remanente, así en estos tiempos, el Señor está guardando también un remanente para sí mismo. ¿Sí? Está guardando un remanente para sí mismo. Un remanente de cristianos fieles, un remanente de cristianos firmes, un remanente de cristianos que quieren honrarlo. Noten que no dije un remanente de cristianos perfectos, ¿ok? No dije un remanente de cristianos perfectos. Un remanente de cristianos firmes y fieles que lo quieren seguir a Él. De nuevo en Romanos capítulo 9, los versículos 27 al 29, Pablo escribe esto. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente, no todos, el remanente va a ser salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra y con todos los habitantes? Desaparecieron. ¿Sí? No hay Sodoma, no hay Gomorra. No van a encontrar un pasaporte sodomita. No van a encontrar un pasaporte del país de Gomorra. ¿Sí? Porque fueron destruidos completamente. E Isaías sabía que eso mismo les podía haber pasado a los israelitas si es que Dios no decide ¿qué? Dejar un remanente para sí mismo. Dejar un remanente para sí mismo. Saben que las escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que el tiempo de la tribulación va a ser recortado, porque si no fueran cortados esos tiempos de la tribulación, nadie se salvaría. Ahora eso hay diferentes maneras de interpretarlo, ¿verdad? Porque eso quiere decir que de alguna manera los creyentes vamos a pasar por algún tipo de tribulación. Si bien no la gran tribulación, vamos a pasar por algún tipo de tribulación en nuestros días. Pero si el Señor no recortara esos tiempos de tribulación, si el Señor no recortara los tiempos de prueba por los que pasamos, si el Señor no recortara los tiempos de persecución por los que pasamos y los tiempos de dificultad por los que pasamos, ¿en dónde estaríamos algunos de nosotros? Ya no estaríamos aquí. Pero así como el Señor nos deja pasar por pruebas, el Señor es misericordioso y hasta cierto punto nada más nos deja llegar y luego quita la prueba. Luego da la salida. Sí, da la salida. Entonces, como la iglesia debemos tener esto en mente, especialmente en estos tiempos en el que el mundo está literalmente de cabeza. Y estoy hablando literalmente no porque el polo norte ahora está en el polo sur y el polo sur ahora está en el polo norte. Estoy diciendo porque, como dice Isaías, en el mundo hoy a muchas de las cosas que son malas se les llama ¿qué? Y a las cosas que son buenas se les llama ¿qué? Y tenemos todo tipo de ideologías y todo tipo de ismos y todo tipo de enseñanzas y todo tipo de doctrinas que quieren de alguna manera tomar el lugar de lo que Dios manda en su palabra. Entonces, como iglesia debemos tener esto en mente, especialmente en estos tiempos en donde está pasando todo lo que está pasando. La iglesia de Cristo, mis hermanos, sigue avanzando y predicando el evangelio de Cristo, aunque el infierno se oponga. ¿Ok? La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, sigue avanzando y predicando el evangelio de Cristo, aunque el infierno se oponga. No nos van a callar. No nos van a poder callar. Tenemos que predicar la verdad. Y sí va a haber cosas difíciles que vamos a tener que escuchar. Y sí vamos a tener que vernos nosotros mismos y examinarnos nosotros mismos. Pero es necesario que lo hagamos. Si Judas escribe en Judas 1, si es que
aunque es el único capítulo, pero Judas 1, versículos 20 al 23. Pero ustedes, amados hermanos, noten, sigan edificándose sobre la base de ¿qué? Su fe santísima. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22, noten, sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más ténganles compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Entonces nosotros tenemos que seguir primeramente edificándonos los unos a los otros sobre la base de nuestra santísima fe. Tenemos que seguir orando en el Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos en el amor de Dios mientras llega ese día en el que el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar al cielo. Y luego noten, por favor, esto me encanta porque a menudo podemos ser muy duros con los que no creen. A menudo podemos ser muy cortantes con los que no creen. A menudo queremos asustarlos de alguna manera, que se salgan de las garras de Satanás y se hagan del lado de Dios. Pero noten lo que dice, sean comprensivos con los que dudan, dice el versículo 22. ¿Se fijan? Sean comprensivos con los que dudan. Traten de comprenderlos. Ustedes mejor que nadie saben lo que es estar de ese lado. Porque alguna vez estuvieron del lado de los que dudaban. Alguna vez estuvieron del lado de los que no creían. Así es que sean comprensivos con ellos. Ellos están ahorita en el lugar que ustedes se encontraban en algún tiempo. Entonces no los juzguen, no los apunten con el dedo, no quieran ponerles la letra escarlata. Sean comprensivos con ellos. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 23, a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, ténganles compasión. Ténganles compasión. ¿Cuántos de nosotros cuando andábamos de pecadores necesitábamos compasión y no alguien que nos dijera que en cualquier momento nos íbamos a ir al infierno? Sí, tengan compasión por los que están perdidos, tengan compasión por los que no conocen a Cristo. Tengan compasión por ellos. Sí, pero también tengan cuidado. Desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. ¿Cuándo van a poder? Quiero que miren esto metafóricamente. Conocen a un pecador. Le van a hablar de Cristo, van a ser comprensivos con él, con ella. Sí. Van a tenerles compasión. ¿Cuándo les van a poder quitar la ropa vieja, el vestido viejo, la naturaleza vieja de pecador y ponérsela nueva? ¿Cuándo? Una vez que se conviertan al Señor, ¿no es cierto? Una vez que se conviertan al Señor, le pueden decir, y esa camisa, ¿sabes qué? Ya no va con tu nueva vida. Tienes que cambiártela y ponerte esta, blanca, pura, perfecta, que el Señor diseñó para ti. Esos pantalones, esa falda, ese vestido, ya no va con tu nueva naturaleza. ¿Sí? Pero primero tenemos que acercarlos a Cristo, tenemos que comprenderlos, tenemos que ser compasivos con ellos, porque en un momento nosotros también estábamos en donde ellos se encuentran. Y una vez que ellos se acerquen, entonces podemos empezar con la ayuda del Espíritu Santo, buscar la forma de que dejen sus viejas garras de pecado y se pongan los vestidos nuevos que Jesucristo logró por ellos en la cruz, o para ellos en la cruz. ¿Sí? Recuerden lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor les preguntó a sus discípulos quién dicen la gente que soy o los hombres que soy? Dijeron que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres esto, aquello. Y el Señor les dijo, sí, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo, esto no te lo dijo carne y sangre, esto te lo dijo mi Padre que está en los cielos. Y les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 16 y el versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es
lo que Pedro dijo acerca de Jesús, de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, esa es la base, esa es la roca, edificaré mi iglesia, noten, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Así como Jezabel y Ahab, así como todos los israelitas idólatras no iban a poder resistirse al juicio que venía por lo que Elías estaba haciendo y por lo que Eliseo iba a hacer después de él, así en nuestros tiempos las puertas del Hades o del infierno no van a poder vencer a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que debemos de pensar como la iglesia de Cristo. Ahora, las puertas no son armas ofensivas, ¿se dan cuenta de eso? Nadie agarra una puerta, bueno, quizás en algunas, pero nadie agarra una puerta y se va contra el enemigo a darle de puertazos, ¿verdad? Entonces no son armas ofensivas, pero sí son puestas delante de las ciudades para que los enemigos no vayan a entrar a la ciudad y la venzan. Y eso es de lo que está hablando aquí. No quiere decir que las puertas del infierno no van a poder, van a luchar contra la iglesia del Señor, sino que no van a poder resistir el ataque de la iglesia con las buenas nuevas del evangelio, y la iglesia va a seguir predicándolo, así como Elías y Eliseo lo hicieron en su tiempo a un mundo israelita completamente vendido a la idolatría. Y saben que déjenme decirles algo, quizás llegue el tiempo en el que tengamos que predicar ese evangelio y hacerlo como lo hacen en China, o hacerlo como lo hacen en algunos países musulmanes, o como lo tuvieron que hacer los primeros cristianos en su tiempo, a escondidas, en catacumbas, en cuevas, una iglesia subterránea como la que hay en China. Pero ¿saben qué? Eso no importa. Dios siempre guardará un remanente de gente fiel que no doble la rodilla a los baales de nuestro tiempo. Dios siempre guardará un remanente de gente fiel que no doble las rodillas ni bese la estatua de los baales de nuestro tiempo. Y créanme, yo creo que hay muchos más baales en nuestro tiempo de los que habían en el tiempo de Elías. Aunque en aquel tiempo había tantos dioses y todos, hay tantas cosas que no se pueden denominar dioses, pero que se pueden denominar pasiones y intereses y hobbies y cosas que el mundo hace y ha adoptado, que muy pronto, muy rápido se pueden convertir en ídolos. ¿Sí? Los hobbies, la educación, la profesión, las riquezas, todo eso en un momento dado se puede convertir en ídolos. Sí. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17, y espero que ese sea también nuestra manera de pensar aquí hoy: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Si yo preguntara cuántos justos estamos aquí hoy, ¿cuántos levantarían la mano? Somos todos justos. Todos los que hemos creído en el Señor hemos sido justificados por su sangre, por lo tanto somos todos justos, pero no vivimos por nuestras obras. ¿Vivimos por qué? Por la fe. Confiamos en que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Confiamos en que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos hasta de nosotros mismos. Y por último, esta noche aquí les voy a pedir un favor mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Por último, les quiero pedir un favor aquí. No nos concentremos tanto o mucho en los que van a ser juzgados cuando el Señor venga. Si podemos a veces concentrarnos mucho en los que van a ser juzgados, ¿sí? Como Elías y Eliseo, con lo que iba a pasar con el pueblo de Israel por su idolatría. No nos concentremos mucho en los que van a ser juzgados cuando el Señor venga, porque a veces eso es lo que pasa. Pensamos en que, pero un día les va a dar lo merecido, un día va a llegar su justicia, un día Él va a castigarlos a todos, un día.
No nos concentremos mucho en los que van a ser juzgados cuando el Señor venga. ¿Saben qué? Pensemos en que por su gracia y por lo que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros, podemos contarnos entre el remanente que Dios está guardando para sí mismo. En eso debemos pensar, en que somos parte del remanente que Dios está guardando para sí mismo. Y debemos de orar por aquellos que están por caer bajo el juicio de Dios. Debemos de ser comprensivos, debemos de ser compasivos, porque ¿qué nos dice el escritor a los Hebreos? Que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces tenemos que desear y pedir a Dios que aquellos que amamos no vayan a caer en esas manos a ser juzgados por Él. De nuevo, lean los capítulos 8, 9 y 10 de Segunda de Reyes y se van a dar cuenta de lo serio que tomó el Señor la idolatría de Israel. Por último, quisiera que buscaran en sus Biblias la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Noten, éramos por naturaleza objetos ¿de qué? De ira como los demás. Versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. También junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se fijan ustedes? Eso es lo que debemos desear para todo mundo. Eso es lo que debemos clamar a Dios que le conceda a todo mundo. Que se den cuenta de la gracia que está ofreciendo ahorita. Que se den cuenta de la misericordia que está ofreciendo ahorita. De la benignidad que está mostrando. De la paciencia. De que quizás debería haber destruido este mundo hace mucho tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hubiéramos salvado si no hubiera sido por esa benignidad, por esa paciencia, por esa tolerancia? Sí, yo quiero que Cristo venga. Oh, no saben cuánto quiero que Cristo venga. Pero deseo mucho más que me use para arrebatar a los que se están yendo al infierno de las garras de ese infierno. No caigamos en el error de Elías, que creía que Dios no estaba haciendo nada. Veamos lo que Dios estaba haciendo entonces y sepamos que Dios lo está haciendo hoy. Y que mientras ese día final no llegue, todo mundo puede encontrar salvación en Cristo. No hay nadie lejos de su alcance. Prediquemos eso, hablemos de eso. No nos concentremos tanto en el juicio, que es verdadero, es real y va a venir. Concentrémonos en que Dios sigue salvando gente todavía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado a través de ella en esta noche. Señor, sigue obrando en nuestros corazones, sigue mostrándonos tu verdad, sigue revelándonos cómo eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de gracia. Sí, tu palabra habla de tu juicio, tu palabra habla de tu justicia, tu palabra habla de tu santidad. Pero también habla mucho acerca de tu benignidad, tu paciencia, tu tolerancia hacia los pecadores.
deseando que todo mundo se vuelva a ti, así como nosotros nos volvimos a ti un día. Así, con todos los ojos cerrados, con todos los rostros inclinados, aquí en casa y allá en casa, viéndonos en Facebook y en YouTube. Si hay alguien que todavía no se ha acercado al Señor, no se ha vuelto al Señor, todavía no ha aprendido a apreciar la benignidad y paciencia y tolerancia de Dios, ahorita es cuando. Ahorita lo pueden hacer, ahí donde están sentados, ahí donde están en casa, en donde estén viéndonos. Ahorita lo pueden hacer. Como dice Pablo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Clamen a Dios, clamen a Dios. Digan: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, por ser tan terco, tan terca. Perdóname, Dios, por no haber querido reconocer que la única razón por la que no ha pasado nada conmigo, la única razón por la que parece ser que tus ojos están cerrados a lo que estoy haciendo, es porque eres bueno, es porque eres paciente, misericordioso, y estás esperando a que me vuelva a ti. Así es que hoy, Señor, me vuelvo a ti. Ayúdame por el poder del Espíritu a dejar atrás esa vida antigua y aceptar la vida nueva que me das. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.